La tarde del 28 de agosto de 2003 parecía igual a cualquier otra en la ciudad de Erie, Pensilvania. Las calles estaban tranquilas, los negocios atendían a sus últimos clientes, y en una pequeña pizzería llamada Mamma Mia's, un repartidor se preparaba para realizar una entrega más. Nadie imaginaba que, en menos de una hora, millones de personas en todo Estados Unidos observarían por televisión uno de los casos criminales más desconcertantes de la historia. Un robo bancario, una bomba real, un elaborado juego de pistas y un hombre sentado en medio de un estacionamiento rogando por su vida. Su nombre era Brian Douglas Wells, y hasta el día de hoy, más de 20 años después, todavía existe una pregunta que divide a investigadores y expertos. ¿Fue una víctima o formaba parte del plan? Bienvenidos a Crímenes, historias reales. Brian Wells tenía 46 años. Vivía en Erie, una ciudad ubicada a orillas del lago Erie, en el estado de Pensilvania. Trabajaba como repartidor de pizzas desde hacía varios años. Quienes lo conocían lo describían como una persona tranquila. Era reservado, llevaba una vida sencilla, disfrutaba reparar radios antiguas, mirar televisión y convivir con las pocas personas cercanas a él. No tenía antecedentes por delitos graves. Jamás había protagonizado un caso que llamara la atención de las autoridades. Era, aparentemente, un ciudadano común. Aquella tarde recibió un pedido como cualquier otro. 2 pizzas. Una dirección poco habitual. El cliente solicitó que la entrega se realizara cerca de una torre de transmisión ubicada en una zona aislada de Erie. No era una casa. No era un negocio. Simplemente un camino de tierra junto a una torre de comunicaciones. Brian tomó las cajas de pizza, subió a su automóvil y salió de la pizzería alrededor de las 2 de la tarde. Nadie volvió a verlo como el mismo hombre. El trayecto hasta la torre tomaba apenas unos minutos. Mientras avanzaba, las calles de la ciudad fueron desapareciendo. Los edificios dieron paso a terrenos abiertos. Después aparecieron árboles, caminos rurales y finalmente una zona prácticamente desierta. Era un lugar perfecto para que nadie observara lo que estaba a punto de ocurrir. Las autoridades reconstruirían más tarde parte de esos minutos, pero algunos detalles siguen siendo un misterio. Según la versión que Brian contó después de ser detenido, al llegar fue interceptado por varias personas. Afirmó que lo obligaron a bajar del vehículo. Lo amenazaron y colocaron alrededor de su cuello un pesado collar metálico. No era un simple candado, era un sofisticado dispositivo explosivo construido con tubos, cerraduras, cables y temporizadores. Junto al collar recibió varias hojas impresas. Las instrucciones eran extremadamente detalladas. Debía realizar un robo bancario. Después tendría que seguir una larga búsqueda del tesoro por diferentes puntos de la ciudad. En cada lugar encontraría nuevas pistas. Solo al completar todo el recorrido conseguiría las herramientas necesarias para quitarse el collar. Las hojas también advertían algo aterrador. Si desobedecía, si intentaba escapar o si llamaba a la policía, la bomba explotaría. Brian subió nuevamente a su automóvil. Ahora ya no era un repartidor de pizzas. Era un hombre conduciendo con un explosivo sujeto al cuello. Su siguiente destino era la sucursal del banco PNC, ubicada dentro del Summit Town Center. Durante el camino seguramente intentó comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Realmente aquellas personas pensaban cumplir su promesa? ¿Existía alguna posibilidad de sobrevivir? ¿O desde el principio todo estaba condenado al fracaso? Nadie conoce la respuesta. A las 2:38 de la tarde, Brian Wells entró al banco. Llevaba una camiseta blanca, lentes oscuros, y debajo de la ropa sobresalía el extraño collar metálico. Se acercó a una cajera, le entregó una nota. En ella exigía dinero y advertía que llevaba una bomba. La empleada quedó paralizada. Observó el dispositivo. No parecía falso. Reunió el efectivo disponible, menos de $9,000. Brian tomó el dinero, salió caminando del banco y regresó a su automóvil. Pero la alarma ya había sido activada. Las patrullas comenzaron a movilizarse. Pocos minutos después, un oficial localizó el vehículo. Brian fue interceptado en un estacionamiento cercano. Los policías le ordenaron bajar. Obedeció inmediatamente. Le colocaron las esposas. Y fue entonces cuando todos observaron claramente
el enorme artefacto sujeto alrededor de su cuello. Brian comenzó a gritar. «No es una broma. La bomba es real. Me obligaron a hacerlo». Los oficiales retrocedieron. Solicitaron al escuadrón antibombas. Nadie sabía cómo actuar. Frente a ellos tenían a un sospechoso de robo, pero también a un hombre que podía morir en cualquier momento. Mientras esperaban ayuda, Brian seguía insistiendo. Decía que no quería morir, que necesitaba completar las instrucciones, que el tiempo se estaba acabando. Las cámaras de televisión comenzaron a llegar. Periodistas, curiosos, más patrullas. Todos observaban la misma escena. Un hombre esposado, sentado sobre el pavimento, con una bomba alrededor del cuello. Entonces ocurrió algo que cambió para siempre la historia criminal de Estados Unidos. El dispositivo comenzó a emitir un sonido, un pitido, luego otro y otro más. La cuenta regresiva había comenzado, pero nadie imaginaba que aquello era solo el principio de una conspiración tan compleja que el FBI tardaría años en reconstruir completamente lo sucedido. En la siguiente parte conoceremos los últimos minutos de Brian Wells, la explosión que conmocionó al país y el misterioso juego de pistas que dejó a los investigadores completamente desconcertados. Brian Wells permanecía sentado sobre el pavimento. Tenía las manos esposadas detrás de la espalda. Frente a él había varios oficiales que mantenían una distancia prudente. Nadie sabía si el artefacto era auténtico, pero tampoco estaban dispuestos a correr el riesgo de acercarse. Mientras los minutos transcurrían, Brian repetía una y otra vez las mismas palabras. «Por favor, la bomba es real. No quiero morir. Necesito quitarme esto». Los policías intentaban tranquilizarlo mientras esperaban la llegada del escuadrón antibombas. Sin embargo, el tiempo avanzaba demasiado rápido. Las cámaras de televisión ya transmitían en vivo. Los reporteros describían una escena nunca antes vista. Un presunto ladrón de banco, esposado, sentado en un estacionamiento, con un enorme collar metálico alrededor del cuello. Miles de personas comenzaban a seguir la transmisión desde sus casas sin imaginar lo que estaban a punto de presenciar. Entonces ocurrió. A las 3:18 de la tarde, apenas unos minutos después de que Brian fuera detenido, el dispositivo explotó. Una potente detonación estremeció el estacionamiento. Los oficiales retrocedieron instintivamente. El humo cubrió el lugar. Durante algunos segundos, nadie se movió. El silencio fue absoluto. Cuando finalmente el escuadrón antibombas confirmó que el área era segura, los equipos de emergencia se acercaron. Brian Wells había muerto. La noticia recorrió Estados Unidos en cuestión de minutos. Las imágenes de la explosión fueron repetidas una y otra vez por los principales canales de televisión. Lo que inicialmente parecía un simple robo bancario se había convertido en un caso nacional. Pero las preguntas apenas comenzaban. ¿Quién había construido aquella bomba? ¿Por qué utilizar a un repartidor de pizzas? ¿Había actuado Brian bajo amenaza? ¿O era parte del plan desde el principio? Los investigadores registraron cuidadosamente el cuerpo, el automóvil y cada objeto encontrado en la escena. Dentro del vehículo apareció algo inesperado. Varias hojas impresas. No eran simples instrucciones. Eran páginas cuidadosamente redactadas con horarios exactos, mapas y órdenes extremadamente específicas. El documento describía una verdadera búsqueda del tesoro. Brian debía recorrer distintos puntos de Erie. En cada parada encontraría una nueva pista, después otra y otra más. Solo al completar todo el recorrido conseguiría las llaves y herramientas necesarias para liberar el collar explosivo. El recorrido estaba diseñado para durar varias horas, pero había un problema. El temporizador de la bomba expiraba mucho antes de que cualquier persona pudiera completar todas las instrucciones. Aquello desconcertó por completo a los investigadores. ¿Era posible que el plan estuviera condenado al fracaso desde el principio? El FBI envió especialistas en explosivos, expertos en robos bancarios, analistas de comportamiento y agentes dedicados exclusivamente a estudiar el mecanismo del collar. Lo que encontraron los sorprendió. El artefacto era increíblemente complejo. No parecía una bomba improvisada. Había sido construido con conocimientos técnicos. Tenía varios candados, tubos metálicos, temporizadores
cables perfectamente organizados y un sistema diseñado para dificultar cualquier intento de desactivación. Era uno de los dispositivos explosivos más elaborados que muchos agentes habían visto en su carrera. Mientras tanto, otro grupo de investigadores decidió reconstruir los movimientos de Brian durante las horas previas al robo. Comenzaron por la llamada telefónica recibida en la pizzería. Descubrieron que el pedido había sido realizado desde un teléfono público. Después siguieron el recorrido hasta la torre de comunicaciones, donde supuestamente había entregado las pizzas. Fue allí donde encontraron nuevas evidencias: restos de comida, huellas, cintas adhesivas y marcas que indicaban que varias personas habían permanecido en el lugar. Sin embargo, no había suficientes pruebas para identificar a los responsables. Cada nueva pista generaba más preguntas. ¿Por qué elegir precisamente a Brian Wells? ¿Quién organizó un plan tan elaborado solo para obtener menos de $9,000? ¿Existía un motivo oculto? ¿O el dinero nunca fue el verdadero objetivo? Las semanas comenzaron a pasar. El caso aparecía todos los días en los noticieros. Los periódicos publicaban nuevas teorías. Algunos afirmaban que Brian había sido una víctima completamente inocente. Otros aseguraban que él conocía parte del plan y que algo había salido terriblemente mal. El FBI evitaba sacar conclusiones apresuradas. Necesitaban pruebas, y esas pruebas llegarían de la forma más inesperada, porque mientras investigaban el robo, un dato aparentemente sin relación conduciría a los agentes hasta un cadáver escondido dentro de un congelador. A partir de ese descubrimiento, el caso tomaría un giro completamente inesperado. Detrás del collar bomba no había un solo responsable. Existía una conspiración cuidadosamente planeada por varias personas, y en el centro de esa conspiración aparecía una mujer cuya inteligencia y manipulación sorprenderían incluso a los propios investigadores del FBI. En la siguiente parte conoceremos cómo un asesinato ocurrido semanas antes del robo permitió descubrir quiénes estaban realmente detrás del plan más extraño en la historia criminal de Estados Unidos. La muerte de Brian Wells no cerró el caso. En realidad fue el comienzo de una investigación mucho más oscura. Los agentes del FBI comprendieron rápidamente que aquel robo no había sido improvisado. Alguien había dedicado semanas, quizá meses, a planificar cada detalle. El collar explosivo, las instrucciones, las rutas, los horarios. Todo indicaba que existía una organización detrás del crimen. Sin embargo, nadie sabía quiénes eran. Durante semanas, los investigadores analizaron cientos de llamadas telefónicas, entrevistaron a decenas de personas, revisaron cámaras de seguridad, buscaron huellas y reconstruyeron minuto a minuto los movimientos de Brian Wells. Pero el caso parecía estancado. Entonces apareció una pista completamente inesperada. Semanas antes del robo, un hombre llamado James Roden había desaparecido sin dejar rastro. Su familia denunció la desaparición, pero durante varios días nadie encontró evidencia de lo ocurrido. Mientras el FBI investigaba el caso del collar bomba, recibió información sobre una mujer que afirmaba conocer detalles importantes. Su nombre era Marjorie D.L. Armstrong. A primera vista parecía una persona inteligente y educada. Había estudiado en la universidad. Era conocida por su gran capacidad intelectual, pero también tenía un largo historial de problemas psiquiátricos. Había sido diagnosticada con trastorno bipolar y además tenía antecedentes por hechos violentos. Los agentes comenzaron a entrevistarla. Al principio parecía colaborar, respondía a preguntas, criticaba a otras personas y desviaba constantemente la conversación. Pero cuanto más hablaba, más sospechas despertaba. Los investigadores descubrieron que Marjorie conocía a varias personas relacionadas con Brian Wells. También mantenía una estrecha relación con un hombre llamado Kenneth Barnes. Barnes era un conocido traficante de drogas de Erie. Había pasado tiempo en prisión y tenía contactos con delincuentes de la zona. La investigación empezó a revelar que muchas de las personas involucradas se conocían entre sí desde hacía años. Ya no parecía un hecho aislado, parecía una conspiración, pero todavía faltaban pruebas. Poco tiempo después, el caso dio un giro inesperado. La policía recibió una llamada relacionada con Marjorie. Cuando los agentes registraron su vivienda, hicieron un descubrimiento aterrador.
Dentro de un congelador encontraron el cuerpo sin vida de James Rodden. El cadáver había permanecido oculto durante días. Aquello cambió completamente la investigación. Marjorie fue arrestada por homicidio. Sin embargo, el FBI estaba convencido de que también sabía mucho más sobre el collar bomba. Durante los interrogatorios, Marjorie alternaba momentos de calma con explosiones de ira. En ocasiones parecía querer ayudar. Minutos después, insultaba a los agentes. Luego afirmaba no recordar nada. Su comportamiento resultaba impredecible. Aún así, entre todas sus declaraciones comenzaron a aparecer pequeños fragmentos de información. Cada dato conducía a otra persona, a otro nombre, a otra reunión. Los investigadores descubrieron que varias personas habían participado en la planificación del robo. Algunos fabricaron partes del collar, otros ayudaron con las instrucciones. Alguien realizó la llamada a la pizzería y otros vigilaban el desarrollo del plan. Era mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Mientras tanto, los especialistas del FBI seguían estudiando el explosivo. Su conclusión fue estremecedora. El mecanismo estaba diseñado para matar. No existía una forma razonable de completar todas las instrucciones antes de que el temporizador llegara a cero. Eso significaba que quien diseñó el plan probablemente nunca tuvo la intención de permitir que Brian sobreviviera. Aquella conclusión abrió un nuevo debate. ¿Brian sabía que iba a morir? ¿Pensaba realmente que podría quitarse el collar? ¿O también había sido engañado por quienes organizaron el robo? Las respuestas no eran sencillas. Algunos testigos afirmaban que Brian conocía a varios de los conspiradores. Otros aseguraban que simplemente fue utilizado porque confiaba en ellos. Hasta hoy, esa discusión continúa. Con el paso de los meses, el FBI reunió suficientes pruebas para reconstruir gran parte del rompecabezas. Pero todavía faltaba responder una pregunta fundamental. ¿Por qué organizar un plan tan extraordinariamente complejo para robar menos de $9,000? La respuesta estaba relacionada con una herencia millonaria, con disputas familiares y con una serie de manipulaciones que convertirían a Marjorie Diehl Armstrong en el personaje central de toda la conspiración. En la última parte conoceremos cómo el FBI logró demostrar quiénes planearon el robo, las condenas que recibieron los responsables y por qué, más de 20 años después, muchos expertos siguen considerando uno de los casos criminales más extraños en la historia de Estados Unidos. Con el paso de los años, el FBI logró reconstruir gran parte de la conspiración. Miles de documentos, cientos de entrevistas, peritajes, análisis de llamadas telefónicas y decenas de pruebas físicas permitieron unir las piezas de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Los investigadores concluyeron que detrás del collar bomba existía un grupo de personas con distintos niveles de participación. Pero, según la acusación, la figura central era Marjorie Diehl Armstrong, una mujer extremadamente inteligente, manipuladora y capaz de convencer a otros para ejecutar sus planes. El objetivo, según la fiscalía, iba mucho más allá del dinero obtenido en el banco. Los investigadores descubrieron que Marjorie mantenía un conflicto relacionado con la herencia de su padre. Para quedarse con parte del patrimonio, necesitaba eliminar a James Rodden, quien amenazaba con revelar información que podía perjudicarla. Después de su asesinato, el cuerpo fue ocultado en un congelador dentro de su propia vivienda. Sin embargo, el dinero seguía siendo un problema. Fue entonces cuando, según la investigación, comenzó a tomar forma el plan del robo al banco. La idea consistía en utilizar a otra persona para obtener dinero sin exponer directamente a los verdaderos organizadores. Brian Wells terminó siendo el elegido. Años después, el FBI sostuvo que Brian no era completamente inocente. Los investigadores afirmaron que probablemente aceptó participar creyendo que se trataba de un robo sencillo y que el collar podría retirarse más adelante. Sin embargo, también concluyeron que nunca imaginó que el dispositivo fuera una bomba funcional diseñada para matarlo. Esa conclusión continúa siendo motivo de debate. Algunos expertos creen que Brian fue engañado desde el principio. Otros consideran que conocía parte del plan, pero no toda la verdad. Y hay quienes sostienen que jamás sabremos exactamente cuánto sabía realmente. En 2007, después de una larga investigación federal, Kenneth Barnes aceptó colaborar con las autoridades.
Su testimonio permitió identificar a varios de los participantes. Gracias a esa información, los fiscales pudieron fortalecer el caso contra Marjorie Diehl Armstrong. Durante el juicio se presentaron documentos, grabaciones, declaraciones y pruebas que mostraban la compleja preparación del robo. El jurado escuchó durante semanas cómo se había construido el collar explosivo, cómo se redactaron las instrucciones y cómo diferentes personas participaron en distintas etapas de la conspiración. Finalmente, Marjorie fue declarada culpable de conspiración para cometer robo bancario y otros delitos federales relacionados con la muerte de Brian Wells. Fue condenada a cadena perpetua. Nunca volvería a salir de prisión. Kenneth Barnes también fue condenado por su participación en la conspiración. Otros involucrados recibieron diferentes sentencias según el grado de responsabilidad demostrado durante la investigación. Marjorie Diehl Armstrong murió en prisión en 2017 a causa de un cáncer de mama. Con su muerte desapareció una de las pocas personas que conocía todos los detalles del plan, y muchas preguntas quedaron sin respuesta para siempre. ¿Por qué diseñar un mecanismo tan complejo cuando existían formas mucho más sencillas de cometer un robo? ¿Por qué construir un collar explosivo tan sofisticado? ¿Por qué elaborar una búsqueda del tesoro imposible de completar? ¿Y por qué Brian Wells aceptó acudir a aquella entrega de pizza sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir? El FBI considera oficialmente que el caso fue resuelto. Sin embargo, muchos investigadores independientes continúan analizando las pruebas. Algunos creen que existieron más conspiradores que nunca fueron identificados. Otros sostienen que parte de la historia jamás fue contada. En 2018, el documental de Netflix Evil Genius volvió a colocar el caso en el centro de la atención mundial. Millones de personas conocieron por primera vez la historia del repartidor de pizzas que murió frente a las cámaras de televisión con una bomba alrededor del cuello. Y una vez más surgió la misma pregunta: ¿víctima? ¿Cómplice? ¿O ambas cosas al mismo tiempo? Más de 2 décadas después, el caso de Brian Wells continúa siendo estudiado por criminólogos, investigadores y expertos en conducta criminal como uno de los planes delictivos más extraños y desconcertantes de la historia de Estados Unidos. Un caso donde cada respuesta dio origen a nuevas preguntas, donde la verdad nunca fue completamente absoluta, y donde un simple pedido de pizza terminó convirtiéndose en una tragedia que el mundo jamás olvidará. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Crímenes, Historias Reales. Si te gustó este documental, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video para que más personas conozcan los casos criminales más impactantes de la historia. Nos vemos en el próximo episodio.